Bien, hoy vamos a tener delante el libro de Esdras y es un libro muy importante para la vida del creyente. A mí cuando alguien me pregunta, y lo suelo leer en muchos sitios, no, ¿cuál es el libro que más te gusta de la palabra de Dios? ¿O cuál es el texto que más te gusta de la palabra de Dios? Yo tengo problemas para contestar. Tengo muchísimos problemas porque la palabra de Dios en cada momento de mi vida tiene algo que me dice que es importante para mí, que hace que mi vida sufra modificaciones con el poder del Espíritu Santo para que le dé la gloria a mi Dios, ¿verdad? Y hoy tenemos aquí este libro que nos tiene mucho que decir durante estos domingos que le vamos a dedicar el tiempo. Voy a viajar por él como si fuésemos en avión para dejarnos una idea del libro. Eso va a ser la primera parte. Y la segunda parte va a ser ese versículo que me ha tocado durante todo el tiempo que he estado encima del libro. Y es el capítulo 7, el versículo 10. Ese es un texto que me ha marcado y lo voy a usar como conclusión para cada uno de nosotros, para que nos llevemos para casa, ¿verdad? Bien, el libro de Esdras, pues sencillamente pues trata del primero y segundo regreso del pueblo que estaba en Babilonia a su tierra. ¿Vale? El primero fue con Zorobabel, el segundo, años más tarde, fue con Esdras. Ahora, ¿por qué estaba el pueblo en Babilonia? ¿Qué hacía el pueblo en Babilonia? No, los gallegos somos pueblo inmigrante, que hemos, en distintas depresiones económicas, hemos viajado a otros países para podernos ganar el sustento. No creo que esta no es la situación que tenía el pueblo de Israel en Babilonia. El pueblo estaba en Babilonia por una palabrita tremendamente importante, muy corta, y es por causa del pecado. Pecado. Y el Señor, escribiendo en Deuteronomio, nuestro Dios, lo recoge ahí, lo recoge. Principalmente en el último versículo que estaba pensando en ese momento en que el pueblo iba a estar en Babilonia, ¿verdad? Dice, y Jehová lo desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran indignación y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Y esa era la situación del pueblo. Se encontraba en Babilonia por causa de su pecado. Y al pecado tenemos que decir no. A cualquier pecado. Aún esas llamadas mentiras piadosas o esas llamadas excusas, ¿vale? Que creemos que nos sacan de determinados problemillas, pero al final lo que hacen es ensuciarnos más, ¿verdad? No al pecado. Y ahí pues recojo un poco lo que ha ido pasando desde Salomón, cuando vivió el esplendor del poder de Dios a través de su vida, ¿vale? Como después se fue equivocando, fue cambiando su curso, fue inclinándose por las cosas de esta tierra y fue dejando al margen a Dios, hasta construir altares para sus otros dioses. Eso llevó a que su reino fuese dividido entre su hijo, Jeroboam, ¿vale? Y Robán fue dividido el reino. Y a raíz de eso, más o menos, hasta el exilio por parte de los asirios, como los babilónicos, han habido 20 reyes en cada reino, y estos reyes, en su mayoría, tenían algo en común, y era que han hecho lo malo a los ojos de Dios. Y el pecado tiene consecuencias, y por eso el pueblo se encontraba en Babilonia. Y hay un salmo que lo recoge, un salmo que cata un dramático sentimiento de todos aquellos que estaban en la provincia de Babilonia y echaban de menos su país. ¿Por qué? Porque Dios se manifestaba a través del templo, que era donde Él estaba, transmitía su gloria y transmitía su palabra. Por eso no se reconstruyeron murallas, por eso no se reconstruyó la ciudad,
Por eso se construyó en primer lugar el templo, porque era el lugar donde Dios se manifestaba a su pueblo. Y vamos a escuchar este salmo cantado. Es una mujer judía, lo va a cantar la primera parte en español, la otra en hebreo, y después termina en español. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado no podían... Leo mal desde aquí la pantalla. Nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, ¿verdad? Un deseo por ver la gloria de Dios, ¿verdad?, en Jerusalén. Bien, seguimos. Pero lo cierto es que Dios es fiel a sus promesas. La fidelidad de Dios la vemos a través de las páginas de la Biblia. ¿Qué pasó aquí? Y él, a través de Jeremías, años antes, dijo: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. La fidelidad de Dios manifestada años antes para su pueblo que estaba en el exilio. Y Esdras, en el capítulo 1, versículo 1, pues recoge que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Dios, usando a los reinos paganos para llevar adelante lo que él había prometido años antes a través de Jeremías. El autor, bueno, piensan que ha sido Esdras, otros piensan que posiblemente no haya sido Esdras, pero eso no va a ser un problema, ¿verdad? Es la palabra de Dios que ha sido inspirada para que llegue hasta nosotros hoy. Y esa palabra pues nos redarguya y nos transforme y nos cambie. Ahí vemos una pequeña cronología desde Ciro hasta Artajerjes, lo que es la historia toda del exilio. La tenemos ahí a través de los distintos reyes de Ciro, Cambises, Darío I, Asuero, Artajerjes, es decir, reyes que estamos familiarizados con ellos porque conocemos el libro de Esther, conocemos tanto Esdras como Nehemías, conocemos el libro de Daniel, y son reyes con los cuales estamos familiarizados, y eso va desde el primer regreso hasta el tercer regreso del pueblo de Israel a su tierra. El libro tiene dos divisiones principales. La primera parte, donde el pueblo regresa bajo Zorobabel, y más o menos son 50.000 personas, ¿vale?, que vienen para instaurar lo que es la gloria y la honra y la adoración a Jehová, y también el templo. Y en el segundo viene Esdras para instaurar la ley mosaica por la cual el pueblo tenía que vivir y dirigirse. Y con Esdras, pues más o menos 2.000 han venido para Jerusalén. El propósito del libro de Esdras es demostrar la fidelidad de Dios, porque a pesar del comportamiento del pueblo, Dios se ha mantenido fiel y ha llevado adelante su promesa usando a Ciro y a Artajerjes para que proveyesen de todo lo necesario para que el pueblo pudiera, parte del pueblo, porque no regresaron todos, ¿vale?, parte del pueblo pudiese regresar a Jerusalén. El tema principal
pues, como comentaba antes, está en la reconstrucción del templo, ¿verdad? Y la ley mosaica, con Zorobabel y con Esdras. Doctrinas relevantes que hay en el libro, que entiendo que según vayamos profundizando en todos estos domingos que tenemos por delante, nos vamos a encontrar con la soberanía de Dios, cómo usa a los reyes, ¿verdad?, para que financien la salida y la obra del pueblo, ¿verdad? La fidelidad de Dios, cumpliendo lo que Él había prometido. Dios es fiel, Él no falla, ¿verdad? Y muchas veces nuestras prisas nos hacen cambiar, nos hacen ser frágiles y débiles y pensamos que igual no lo es tanto. Dios es fiel, pero tiene su tiempo para contestar. En este caso, Él dijo que a los 70 años daría una respuesta y ha cumplido con su palabra, ¿verdad? La suficiencia de las Escrituras, ¿verdad? Se enfatiza la palabra de Dios como única regla de autoridad, ¿verdad? Y la importancia de ser luz en el mundo, ¿vale? Con la pregunta, ¿qué reflejamos? Porque cuando Esdras viene, ¿qué se encontró? Con que el pueblo estaba mezclado y la luz de Dios estaba apagada, porque se había mezclado con mujeres extranjeras. ¿Qué refleja nuestra vida? ¿Qué cosas en nuestra vida contaminan también, ¿no? Podríamos. La adoración, un tema importante en nuestra vida cristiana. Edifican altar a Jehová, hay varios textos. Y el pecado, adquirir conciencia de pecado. Parece que todos somos buenos. Parece que no hemos matado ni una mosca. Pero somos llamados a humillarnos delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Y esas son las doctrinas relevantes que he visto, que este libro pues, nos llama y nos toca a cada uno de nosotros. Y el resumen, pues es lo que hay escrito, restaurar la adoración a Jehová, que culminó con la reconstrucción del templo, ¿vale? Y que Esdras, pues, lo que hace es instaurar la ley mosaica, la cual da como finalización la expulsión de las mujeres con las cuales habían casado extranjeras. Y tengo ahí un breve resumen de James Gray, que dice, voy a leerlo allí, porque la cautividad en Babilonia no provocó en los judíos un arrepentimiento nacional. Esto es cierto, lo vemos en la Escritura. No han vuelto todos. Lo cierto es que hay 10 tribus que están dispersas. Ni logró llevar a cabo una restauración nacional. Como podemos apreciar leyendo en el libro de Esdras, cuando Ciro, el rey de Persia, autorizó a los cautivos a que regresaran a Jerusalén y reedificaran el templo, apenas unas 50.000 personas se han aprovechado de este privilegio, de volver a tener vida espiritual y vida real con el Dios que los había creado y que los había salvado. Y esto es un poco el fin de mi pequeña introducción sobre este libro. Y compartir es crecer, ¿eh? Aquí tenemos una parte de nuestra reunión que es para compartir. Entiendo que todos aquellos que comparten tienen un fin, y es que la iglesia pueda crecer, ¿vale? Y llevarla hasta la presencia de Dios. Y compartir es crecer. Yo quiero compartir con vosotros algo que el Señor me ha dado a mí durante este tiempo que pasé en este libro. En primer lugar, que somos justificados en Cristo a través de la fe, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, ¿vale? En segundo lugar, que en ese momento somos sellados por el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios manifestaba su gloria en el pasado en el templo en Jerusalén. Y hablaba desde el templo de Jerusalén. Hoy Dios manifiesta su gloria en nuestras vidas, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y tenemos que manifestar la gloria de Dios en nuestra sociedad en la cual nos ha colocado. Entonces, el templo había que reconstruir, se instauró la palabra y estaba la obediencia al mandato de Dios, que no todos han obedecido, sino que muy pocos han regresado a Jerusalén. Bien, pues nosotros estamos llamados a reconstruir nuestro templo, que es templo del Espíritu Santo. Aquello que no agrada a Dios tenemos que trabajarlo en el poder del Espíritu Santo para que Dios nos guíe
a honrarle constantemente. Que la palabra de Dios llene nuestra vida desde la planta de los pies hasta la cabeza, permeabilice totalmente nuestra vida, ¿verdad? Y la obediencia, algo tan difícil en nuestra sociedad, obedecer. Ante la obediencia hay muchas excusas, hay muchos nos, hay muchos problemas. Nos cuesta tremendamente mucho obedecer, a todos. Nos cuesta obedecer. Además, es un resorte automático que sale. No lo hago. Empezando ya desde pequeños. ¿Y cómo reconstruir y conservar el templo del Espíritu Santo? ¿Cómo hacerlo? Pues es lo que Dios me ha tocado a mí, con lo que Dios me ha hablado, con lo que Dios durante este tiempo me ha ido puliendo cosas y tiene que seguir puliendo más. En primer lugar es la intencionalidad. Tiene que haber intención. En segundo lugar es el bajarnos a las Escrituras, el conocer al Dios de la palabra y a conocer la palabra de Dios. En tercer lugar es la práctica, vivir la vida cristiana. Vuestra fe sin obras es muerta, según Santiago, ¿vale? Y el discipular. Y esto es un paquete, ¿vale? Yo no puedo decir, bueno, yo intención la tengo, pero el resto no. Vale, hasta ahí hemos llegado, ¿vale? O tengo 3 y la cuarta no la tengo, hasta ahí hemos llegado. Esto es un paquete. Y no nos engañemos. Es palabra de Dios, ¿verdad? Y ese es el versículo que me ha tocado a mí. Y en este momento es el versículo más importante, en este momento, de la palabra de Dios para mí. Porque el Espíritu Santo lo está usando para modificar cosas en mi vida. Dice Esdras, porque había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esto es la única forma de adorar, de crecer y de edificar sobre el fundamento que es Cristo. ¿Verdad? El primer paso que teníamos es la intencionalidad, porque Esdras había preparado su corazón. Si no hay intencionalidad, es totalmente imposible mantenerse en la acción. Sin intención no hay acción. Entonces, son palabras bonitas, ¿vale? Como cuando llega diciembre, después de tantas comidas, hay una intencionalidad que nunca se realiza, ¿vale? Es que cuando uno tiene la intención auténtica, eso lleva a la acción, ¿verdad? Veamos el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando se encontraba en su peor momento de su vida, él dijo, me levantaré. La intencionalidad, me levantaré. Yo aquí no puedo seguir, yo aquí no puedo estar, me levantaré. Y eso llevó al resto de las cosas, ¿verdad? La intencionalidad prepara nuestro corazón, ¿verdad?, para seguir a Dios. Tenemos que tener la intención de seguir a Dios. Y lo decía José Antonio y lo decía Mari Carmen hace un momentito. El seguir a Dios es muy difícil. Mirad una cosa. Seguir a Dios a través de mis propios esfuerzos, de mis propios conocimientos, de mis propias capacidades, es un estrés que no se puede aguantar. Pero el servir a Dios a través del Espíritu Santo, obrando en tu vida, siendo Él quien empuje todo, de acuerdo que llegamos cansados al final del día, pero llegamos totalmente liberados, sin ese estrés que procede de nuestro esfuerzo y de nuestros conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo paso es el estudiar la palabra de Dios. El conocer a Dios a través de su palabra y conocer su palabra, ¿verdad? Porque, como dice en Romanos en el capítulo 12, versículo 2, dice, no nos conformemos a estas cosas que este mundo nos está presentando. Y nos estamos conformando demasiado. Hay tantas cosas en este mundo que son contra natura y contra Dios, que están siendo aceptadas y están siendo bien vistas. Y podemos hablar de muchas filosofías que hay. Dice, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto solamente ocurre cuando buceamos en la palabra de Dios y cuando el Espíritu Santo obra a través de ella en nuestras vidas, porque le hemos dejado obrar, porque nos hemos humillado delante de él, ¿verdad? El estudio de la palabra de Dios. Es bueno leer la Biblia a nivel de corrido. Es bueno leer 4 textos. Eso está todo perfecto, está muy bien. Es sano, porque estamos viajando por la palabra de Dios. Pero es tremendamente necesario pararse en la palabra de Dios, meditar en ella, estudiarla, intentar memorizarla, para que el Espíritu Santo la use dentro de nosotros, para transformarnos desde dentro hacia afuera. El tercer paso, un paso complicado, un paso tremendamente complicado, que es el ponerla en la práctica. Que nos cuesta poner la palabra de Dios en práctica. Pero como dije antes, ese costo se reduce muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando es el Espíritu Santo que lo está haciendo en nosotros y a través de nosotros. No somos nosotros, en nuestro esfuerzo, en nuestra capacidad, en nuestro todo. Cumplamos la voluntad de Dios. Y aquí recuerdo lo que comentaba el otro día, la parábola de las excusas. ¿Verdad? La parábola de las excusas, donde ese hombre rico invita a la gente a su fiesta. Dice el texto que todos se han excusado. Y recoge el texto que había 3 excusas que recogían todas las excusas esas. ¿Vale? Y fijaos qué excusas más tontas les damos a Dios. El primero, acabo de comprar un terreno. Es decir, que tú acabas de comprar un terreno, ¿vale? Y a las 7 de la tarde o a las 8 de la tarde aún lo vas a ver. Es decir, lo lógico es que si tú compras algo, antes de pagarlo lo hayas ido a ver y ver que realmente ese terreno cuesta lo que has pagado. El otro, he comprado bueyes. Es que hay que ir a probar los bueyes en plena tarde-noche porque está hablando que es una cena. O el otro que se excusa, no, es que me acabo de casar. Pues estupendo, te acabas de casar, vente con tu mujer y disfrutemos todos aquí. ¿Qué excusas tan inútiles, tan sin sentido le damos a nuestro Dios? Y eso está ahí para que nos demos cuenta de que no sirve, que estamos delante de nuestro Dios. Y el cuarto es discipular. ¿Vale? Discipular. Nosotros somos discípulos de discípulos. Somos discípulos del Señor y discipulamos a otros. No somos señores ni maestros, somos discípulos que estamos en ese proceso. Y dice Esdras, discipular. Y discipular es algo también muy complicado. Muy complicado. Porque cuando uno discipula a alguien, ¿vale? Se crea una conexión. Muchas veces lo hacemos desde la distancia. Y eso está bien. Le metes conocimientos y eso está bien. Pero el discipular requiere comunión, relación y misión. Requiere esas 3 cosas. Y no podemos discipular intelectualmente. Claro que podemos hacerlo. Claro que podemos hacerlo. No digo que no. Claro, se puede discipular. Pero se queda, mejor dicho, en un mero conocimiento. ¿Verdad? Tenemos que vivir con la persona a la que estamos discipulando y cogerlo de la mano y llevarlo con nosotros y enseñarla a través de una vida práctica y que sea nuestra vida la que hable, ¿verdad? Los 4 pasos para crecer y restaurar nuestro templo del Espíritu Santo, porque somos templo del Espíritu Santo, y eso me gustaría que quedase claro en esta mañana, que somos templo del Espíritu Santo. Es ser intencional, crecer en el conocimiento de Dios, madurar y servir y producir. Y esto es edificar sobre el fundamento que es el Señor Jesucristo. Somos una iglesia llamada a crecer y a hacer discípulos. Ese fue el mandato del Señor. A crecer, porque claro, si no crecemos, es complicado hacer discípulos. Tenemos que crecer personalmente para hacer discípulos.
Y para ir terminando ya, preparemos nuestro corazón, estudiemos la palabra, cumplamos su voluntad, discipulemos, enseñemos, porque somos un cuerpo y somos pescadores. ¿Se lee bien desde atrás? Reconstruyamos esta comunidad juntos y adoremos a Dios. Preparando nuestro corazón, estudiando la palabra, cumpliendo su voluntad, enseñando, porque somos un cuerpo. Y cuidado con las disculpas, ¿vale? No funcionan delante de Dios. Ni delante de nosotros funcionan, porque sabemos cuando alguien está diciendo una tontería, ¿verdad? Padre, pues muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es esa espada que penetra, es esa espada que corta, oh Dios, y oramos en el nombre de Jesucristo que seamos sensibles a esa palabra, que nos dejemos, oh Dios, moldear por el Espíritu Santo, que no haya ningún compartimento que sea propio y exclusivo nuestro, sino que nuestra vida glorifica a Dios en todo momento y en todo lugar, y que el mundo pueda ver a través de nosotros tu gloria. Y oramos en ese nombre, que sobre todo nombre, en el cual doblamos nuestra rodilla y adoramos, y que es en el nombre del Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén.